En Punta la M nos vamos a ocupar de un tema del que otras veces también nos hemos ocupado, pero con la particularidad de tener a una de las protagonistas de un corto que se liberó estos días por internet y que justamente habla del tema del abuso sexual infantil. Y una de las protagonistas es más ni menos que Laura Ascurra, quien gentilmente se ofreció a charlar con nosotros de este tema y otros tantos que nos preocupan por estos días. Hola Laura, buenos días. Aló, aló, ¿cómo están por ahí? Bien, muy ¿Cómo bien. está Córdoba? Todos aquí encerrados también, como me imagino que estarás vos. Sí, como debe ser Córdoba, provincia hermosa de la Argentina que adoro y que frecuento en todos mis veranos. Así que los quiero y los siento cerquita, aunque estemos lejos. Bueno, te agradecemos mucho, la verdad, tu tiempo, ¿no? Para poder charlar de este tema que, como decía al principio, es un tema del que quizás se habla menos de lo que nos gustaría, porque, bueno, obviamente que hace falta que estemos todos alertas, que la justicia pueda actuar rápido, bueno, un montón de mecanismos. Y lo primero que te quiero consultar es cómo fue para vos trabajar en esta temática del abuso sexual infantil. Bueno, es interesante lo que decís, porque esta temática no solamente no está del todo visibilizada, sino que, bueno, justamente, o sea, se trata de ocultarla, se trata de que esto quede en un secreto. El 80% de las situaciones de abuso sucede intrafamiliarmente, sucede dentro de la casa de la víctima, ¿no? O sea, o por algún pariente cercano o por algún allegado muy cercano a la familia. Entonces, bueno, siempre fue un tema que me inquietó. Yo creo que cuando empezamos a trabajar junto con las compañeras, con las actrices y logramos armar nuestra agrupación de mujeres autoconvocadas, que es la agrupación de actrices argentinas, bueno, empezamos a visibilizar entre nosotras muchas cosas que estaban pasando, que nos habían pasado, que iban a seguir pasando en la medida en que uno no pudiera darle luz a esto, ¿no? Nuestra agrupación es una agrupación que comienza obviamente al calor de todo el debate por la necesidad de una ley que abrace la salud de las mujeres. Estoy hablando del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito que empezamos a investigar y a visibilizar en aquel marzo del 2018. Entonces, bueno, es empezar a entender que uno empieza a abrir puertas que conectan a otros lugares y que todos los caminos conducen a Roma. Como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos que tienen que ver con la agresión, con la opresión, todos los caminos conducen al patriarcado, ¿no? A una antigua forma donde el mundo se rige todavía, en donde, bueno, hay una presión por parte del género masculino hacia las mujeres, y esto repercute, bueno, en este día a día del que hablamos, las violencias, los abusos, la violencia económica, que esto es una de las violencias más fuertes que también vivimos las mujeres, y entonces, bueno, cuando empezamos a advertir que estas son las temáticas en las que tenemos que trabajar, que tenemos que visibilizar, casi al mismo tiempo aparece el proyecto de este corto que se llama El pez, si no abre la boca muere, que está escrito y pensado por Añez Guareto, que es una directora, una realizadora y guionista de Neuquén. Lo estuvimos filmando todo en Neuquén, y en donde tiene de protagonista a un niño que empieza de alguna manera a comunicar a través de ciertas señales y de todo un universo muy sensorial lo que él estaba pasando. El corto no es un corto que tenga escenas explícitas, ¿no? O sea, no hay nada que sea explícito. Justamente por eso también a mí me pareció un material tan interesante cuando me escribió la directora, porque justamente hablaba de este tema, que es un tema muy complejo de abordar, más en el cine, y cómo
podía encontrar un montón de belleza, un montón de poesía para describir algo tan tremendo. Exactamente. Y lo que te quería preguntar, lo que me llamó la atención viendo el corto, es que obviamente el protagonista también es un niño. ¿Y cómo fue trabajar con él? ¿Y cómo le explicaron o cómo hicieron para que él se ponga en este papel y que pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual infantil? Bueno, eso es re interesante, es una de las primeras preguntas que yo también le hice a la directora, ¿no? ¿Cómo van a hacer para hacer el casting para un niño? Bueno, y esto también estuvimos charlando de esto mismo en un vivo que hicimos el jueves pasado, cuando hicimos este estreno, digamos, online, donde ya, bueno, ya está en internet, ya este material se puede acceder, es libre y gratuito y se puede acceder entrando a la página web de El pez si no abre la boca muere. Y bueno, una de las cosas que también me parecían como interesantes era saber cómo al convocar actores jóvenes, ¿no? Que además también, o sea, esto sucede, nuestro gremio es el único gremio en donde puede tener niños trabajando. Claro. ¿Sabían eso, no? Sí, o sea, sí. Es el único gremio que bueno, que se acepta con muchas reglas, condiciones y protocolos legales. De hecho, vos arrancaste también siendo una niña trabajando. Sí, yo no era tan niña, yo tenía 15 años y estamos hablando del siglo pasado y las leyes eran otras y si bien tenía algunas condiciones también estaba muy explotada laboralmente, pero bueno, era otra televisión, otro momento y otro mundo también. Pero bueno, Mateo en ese momento tenía 9 años, el actor, cuando hizo la audición. Y bueno, y la directora y el productor y los chicos de casting que tomaban el casting, la directora, o sea, te estoy hablando de una joven de 27 años que es increíble, que tiene una cabeza impresionante, y Añese, bueno, habló por supuesto con los padres, como para que vayan abordando, y además también hablar con los padres era una forma de tantear, y de alguna manera ese casting también estabas haciendo una militancia de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, a convocar a jóvenes actores, niños, que vengan con sus padres y que se hable de esta temática, bueno, es interesante y es también el debate, aunque sea esa excusa, también se abre, ¿no? O sea, cuando tocamos este tema, además, siempre es un tema que hay un allegado a nuestra familia o a nuestro entorno cercano que atravesó una situación así. Claro. Muchas veces no se habla, o sea, justamente porque el abusador y el agresor, además de estar abusando de esa persona físicamente, también abusa psicológicamente. Esta es la primera simetría de poder que se da, ¿no es cierto? Sobre todo de un adulto sobre un niño o una niña. Entonces, digo, la psiquis también ahí, bueno, opera de maneras muy tremendas, muy distintas, y muchas veces los chicos no hablan por eso, porque están muy trabajados desde la psiquis. Básicamente se les pide que sea un secreto, que esto no se puede enterar nadie, o si se entera alguien, algo malo le puede pasar a su mamá o a su papá. Digo, los mecanismos son muy perversos y suceden mucho. Esto sucede a diario en Argentina, en todos los estratos sociales. Esto no sucede solamente en barrios vulnerables porque no hay información o formación o educación. Esto también sucede en las mansiones de la alta sociedad. Y de hecho... No, sí, discúlpame, pero en el microdocumental que viene después del corto, el juez Carlos Rochansky justamente dice que de 1000 casos de abuso que hay en nuestro país, uno se resuelve. Sí, eso es tremendo. Las estadísticas, cuando empezamos a analizar las estadísticas, es algo que hiela la sangre y es lo que también nos hace luchar y visibilizar y ponernos tan enfáticas y por momentos vehementes en por qué es necesario cambiar algunas leyes y por qué es necesario que la justicia también empiece a tener perspectiva de género y modifique muchas de sus leyes que por supuesto también son patriarcales.
entonces favorecen al hombre en muchísimas situaciones, entre los hombres también, se cubren y se protegen, y entonces tenemos casos como, por ejemplo, el caso de Lucía, que fue una mujer violada, empalada, asesinada, con 3 responsables que no están sin condena. Exactamente. Y sobre todo, 2 de ellos están en la cárcel por poco, o sea, tiene una condena muy leve, pero ni siquiera es por su femicidio, ¿no? Es por... tenencia de drogas. Sí, por tenencia de drogas y son 2 años nada más. Entonces, esto nos da mucha bronca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir aceptando y vamos a seguir naturalizando que esto, bueno, es lo que es porque la justicia es así? De ninguna manera. O sea, si hay algo que el movimiento de mujeres, el enorme movimiento de mujeres, abrazada por hombres, también, que esto también a mí siempre me interesa resaltarlo porque hablar de feminismo es hablar realmente de querer la igualdad de los géneros, no un género por encima del otro. Y muchos hombres también están abrazando el feminismo y son feministas porque ellos también son víctimas del patriarcado, porque ellos también se les ha exigido tener que ser de una manera, se les ha enseñado a ser violentos, se les ha enseñado a prácticas que realmente no son las que cuidan a otro ser humano, no importa su género, ¿no? En estos días, casualmente desde el colectivo de actrices argentinas, hicieron un comunicado exigiendo medidas contra la violencia de género, ¿no? Por todo lo que venimos hablando, de los casos de las mujeres que mueren, que matan todos los días. Y recién veíamos unas imágenes que estás vos en esa charla, en esa conferencia que se hizo en diciembre de 2018, que vos incluso abriste la conferencia y yo aquí me noté la frase, ¿no? Vamos a empezar a hablar y no nos vamos a callar más. Con eso, el micrófono en mano, el pañuelo verde, Laura Curro, estabas allí hablando y representando también a todas tus compañeras, y te quería preguntar eso, digamos, ¿cómo llegaste vos al feminismo? Bueno, yo creo que, a ver, el feminismo siempre es como que el feminismo llega para abrazarte, como decimos siempre, ¿no? Para mí la mayor advertencia de desigualdades empieza cuando nace mi hijo. Yo fui madre muy joven, tenía 25 años, Marco llegó a este mundo hermoso y precioso, con una decisión de que llegara a este mundo también, a pesar de que fue una sorpresa, fue decidido que sigamos adelante con esta propuesta cósmica, y Marco llega a este mundo para enseñarme, con lo que sucede con los hijos, ¿no? Los hijes llegan para enseñarnos, son nuestros verdaderos maestros, y empiezo a advertir en eso, en esta tremenda transformación que es ser responsable por otra persona, y en todo lo que sucede con una mujer y también lo que sucede con los hombres con la llegada de un hijo. Empiezo, a ver que no era todo tan increíble, hermoso, bello, limpio y espléndido como yo pensaba que era tener un hijo, ¿no? Era lo que había visto en las películas, lo que veía en las publicidades, lo que todo culturalmente siempre nos llevó a sentirnos de alguna manera mujeres completas en la medida en que teníamos un hijo o varios, y dedicarnos a ser una buena mujer de la familia, cuidando a todos. Y me pasó, y empiezo a advertir que yo, no estaba teniendo ese sentimiento al 100% todo el tiempo. Claro. Tenía momentos de mucha alegría, porque la llegada de un bebé deseado a la vida de cada uno es una energía muy poderosa, ¿no? Es realmente el milagro de la vida y la magia de nuestra biología humana, ¿no? Hay muchas cosas que suceden que son realmente impresionantes y maravillosas. Entonces, entre esos sentimientos que podemos tener de amor, de gratitud, de expansión, también había muchos otros sentimientos, ¿no? De agotamiento, de cansancio, de también cómo se transforma la pareja en ese vínculo con ese otro. Y entonces, ahí
van pasando los meses, empiezo a advertir como también este primer gran llamado de atención para mí en realidad fue cuando también ya había empezado a trabajar y advertí algunas cosas machistas, ya tenía 10 años de profesión, mis compañeros varones cobraban más plata que yo, o sea, viene de antes la cosa, pero lo que yo sí siento es que de alguna manera cuando me convertí en madre, ¿no? Cuando en mi vida apareció este cuidado de enorme responsabilidad que es verdaderamente cuidar a otra persona y educar a otra persona, ¿no? Porque eso nos interpela a cada uno de nosotros, no podemos no ver un espejo de cómo fuimos educados, de las cosas que hicimos, de las cosas que hicieron nuestros tíos, abuelos, madre, padre, y revisar todos esos vínculos, ¿no? También, o sea, no es ajeno. Claro. Y entonces, bueno, en ese trayecto empiezo a sentirme también culpable porque digo, yo no siento todas estas cosas hermosas y maravillosas que el mundo siente cuando llega un hijo. O sea, las siento de a ratos, por momentos, pero en otros momentos también me siento muy angustiada, o sea, todo lo que sucede con una mujer en un estado de posparto, Que ¿no? quizás Y ahora además, se dice, pero antes como que no te lo decían. no se decía, te estoy hablando del año 2006, o sea, hace 13 años atrás. Entonces, me sentí muy sola, además tampoco comprendía que la maternidad, por supuesto, era la única madre de mi grupo, o sea, en ese sentido también me sentí muy sola porque no mis amigos estaban viajando por Europa, yéndose a vivir solos, o sea, estaban en ese plan y yo estaba con un bebé en brazos, ¿no? Dándole la teta. Y entonces, con su papá, por supuesto, que un gran padre, que nos acompañamos muchísimo y que crecimos en esta enorme aventura, pero bueno, había mucho desconocimiento y no se hablaba abiertamente de lo que verdaderamente nos pasa a las mujeres, ¿no? Laura. ¿Y qué pasa cuando...? Sí. No, perdóname, continúa hablando, pero que hay tantos temas para preguntarte, pero que cerrá la idea, por favor. No, perdón, sí es verdad, yo me cuelgo mucho. Pero bueno, lo que y esto me advierte en esto, ¿no? Para cerrar la idea. Me advierte en qué pasa cuando las mujeres decimos lo que verdaderamente nos pasa. Claro. ¿Por qué no tenemos el lugar a decir lo que verdaderamente nos pasa, aunque no seamos porque lo que sucede es que decimos lo que nos pasa y dejamos de ser condescendientes, dejamos de sostener, dejamos de naturalizar, blanqueamos falencias de muchísimas otras circunstancias, no somos políticamente correctas, no somos buenas, no somos dóciles, o sea, en todo eso, claro, o sea, deja de haber una dominación, ¿no? Un disciplinamiento. Entonces, por eso, una mujer que expresa lo que siente, que dice lo que le pasa, que pide lo que quiere, es una loca, es una histérica, conflictiva, ¿no? Una conflictiva, una rebelde, se volvió loca, el feminismo le hizo mal, o sea, somos etiquetadas en todas esas situaciones tremendas, que no sucede lo mismo con los hombres. Exactamente. Recorriendo obviamente tu vasta trayectoria, los que nacimos el siglo pasado, como vos decías, un poco que crecimos con vos, viéndote actuar en diferentes papeles, en teatro, en las tiras de televisión, como movilera, como conductora, de todo, pero también buscando y repasando, trabajaste en la serie Mujeres Asesinas, que fue guionada por Liliana Escliar. Entonces, un poco cómo te sentiste en ese lugar, o viéndolo ahora, ¿qué podrías aportar de lo que pasaron esas mujeres también, esas mujeres asesinas? Bueno, ese proyecto fue muy interesante en ese momento. Todavía Polka era vanguardia en poder hablar de cosas que eran políticamente incorrectas. Lamentablemente yo no fui una mujer asesina, fui como una cómplice de un hombre que advierte como toda esta situación, pero aún así, digo, un material de esta naturaleza en donde también se ven expuestas muchas de estas agresiones a las que vivimos las mujeres y que por eso llega un momento en donde también tenemos que doblar la apuesta y cansadas y agotadas de hostigamientos, violaciones, agresiones,
maltratos y la violencia que se da en un montón de espacios. O sea, la violencia no es solamente pegarle a una persona, no pasa solamente por la violencia física, o sea, hay violencia psicológica, hay muchísima violencia psicológica, hay violencia económica, o sea, mujeres que no se pueden mover de su casa porque dependen económicamente de la guita de un tipo, ¿no? Entonces, estas también son formas de violencia. Entonces, a veces no hay que esperar a que alguien le levante la mano a alguien, sino también entender toda esta construcción y este entramado fino que va logrando nuestra baja autoestima y no nos permite un empoderamiento de entender que también somos personas, que también tenemos derechos y que también tenemos las mismas igualdades que pueden tener los hombres, ¿no? En muchos espacios esto no se considera como tal. Yo lo puedo decir acá desde Capital Federal y desde una agrupación en red con un montón de otras mujeres en donde repensamos esto todo el tiempo, lo visibilizamos y lo difundimos, ¿no es cierto? Pero la mujer que está sola en el pueblo de la Córdoba profunda quizás ni se plantea esto, no tiene un espacio ni una vecina, o también está rodeada de mujeres que son muy machistas y que también son maltratadoras. Entonces estamos ante una situación que es cultural, que es social y que entre todos tenemos que revisar. No es solamente la responsabilidad ni del Estado, ni de los políticos, ni solamente de la educación. O sea, sí, idealmente los políticos son los que tendrían que representarnos y bregar por nuestros derechos, y además son las personas que les pagamos nosotros el salario. Entonces, obviamente que ellos tienen que saber hacer su trabajo, pero por otra parte también somos actores sociales, actores y actrices sociales, que Laura, si estamos escuchando, sí. No, discúlpame que te corte así, pero nos quedamos sin programa, nos levantan el aire en 3, 2, 1, así que seguiríamos charlando con vos un montón. Muchas gracias nuevamente por todo tu tiempo y por todo el aprendizaje que nos has dejado en esta hermosa nota. Por favor, chicos, un abrazo enorme, gracias a ustedes, y cualquier cosa, la línea 144 está habilitada para todo el país en cualquier situación de violencia, ¿sí? Exactamente, gracias por recordarlo siempre. Gracias a ustedes, besitos.